Muy buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla es el profesor Henry Gary Ore Santos, docente del Colegio Gran Mariscal Ramón Castilla y NEI 11 La Oroya. A continuación vamos a desarrollar nuestra primera sesión virtual de la especialidad de mecánica automotriz. La primera sesión se denomina medidas de mitigación frente al contagio del COVID-19 de regreso a nuestras aulas. Para lo cual vamos a ver el siguiente video. Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estamos yendo suave controlar. Unidos, Canadá, México, Panamá, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana Francesa, Barbados y Guam. Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania, Suiza y Austria, Checoslovaquia, Italia. ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Turquía, Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado, Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Campuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia y Laos, el Tíbet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Tour es Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, cambia la Guinea, Argelia, la Gana. Lesoto y Malawi, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel, Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania, Transilvania, Mónaco, Liechtenstein, Palestina, Australia, Sudán. Muy bien. Una vez hayamos logrado haber visto esto, continuamos. Entonces, una vez que hemos visto ese video, no podemos ver a ciencia cierta de que este llamado coronavirus, pues no solamente nos está afectando a una parte del planeta, sino es de forma global. Y los datos que han visto ustedes han sido hasta el día 6 de abril del 2020. Para esta fecha y para fechas consecuentes, obviamente que van a seguir aumentando el número de infectados. Bueno, entonces nos respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué es el coronavirus? ¿Y por qué hay tantos contagiados? Y si regresamos a clases, ¿crees que es un lugar seguro el aula de clases o los talleres automotrices en los cuales desarrollamos nuestras tareas cotidianas? Entonces, vamos a ver en primera instancia qué es el coronavirus. Entonces, vamos a descubrir nuestro tema a tratar. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuáles son nuestras medidas de mitigación? ¿Para qué o por qué? Frente al contagio del COVID-19. ¿Para cuándo? De regreso a nuestras aulas y talleres automotrices. Obvio, porque en estos momentos nosotros estamos haciendo
y estamos haciendo caso, pues, ¿no?, al decreto de urgencia que nos manda el gobierno de hacer lo que va a hacer, guardar cuarentena. Entonces, una vez que se termine la cuarentena, no significa que se va a terminar toda esta pandemia. Y nosotros tenemos que tener medidas de mitigación para evitar el contagio en el colegio y en nuestros talleres. Lo primero, yo sé que les han estado hablando bastante respecto al COVID-19 en diversas áreas, pero es bueno siempre hacer un pequeño repaso. Entonces, vamos a ver qué es el COVID-19. Muy bien, vamos a conocer qué es el COVID-19. El COVID-19, o también llamado la enfermedad por el coronavirus del 2019, es una enfermedad respiratoria nueva que se identifica por primera vez en Wuhan, China. Actualmente, la propagación se da principalmente de persona a persona. Por ende, vamos a ver que se va a desarrollar ciertos síntomas. Estos síntomas van a ser las siguientes. Por ejemplo, fiebre, cansancio, tos seca. Esos son los síntomas comunes. Pero, ¿qué sucede si es un caso grave? Van a desarrollar fiebre alta, neumonía y dificultad respiratoria. Los síntomas se dan o pueden aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. Bueno, vamos a continuar. Continuamos. ¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente? Los que están en mayor riesgo van a ser nuestros adultos mayores de 60 años, las personas con enfermedades preexistentes como la diabetes o la cardiopatía. Dentro de ellas también va a estar lo que va a ser el asma, y también se está dando de que no solamente está afectando a las personas mayores de 60 años. Actualmente nos están informando que las personas que oscilan entre los 13 a los 30 años también están acrecentando el número de contagiados y de enfermos de gravedad. Entonces, nosotros nos encontramos en ese grupo, por lo que debemos tener las previsiones del caso. ¿Cómo los transmitimos? Por contacto personal cercano con una persona infectada. Entonces, otro va a ser a través de personas infectadas al toser o estornudar, y al tocar objetos o superficies contaminadas y luego de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Entonces, ¿qué sucedería si un enfermo de coronavirus asintomático que no sabe que tiene la enfermedad llega con su vehículo y nos deja el vehículo para poder nosotros repararlo, hacer un mantenimiento preventivo, por ejemplo? Entonces, nosotros podríamos ser ese grupo que se ha contagiado del coronavirus a través de tocar objetos o superficies contaminadas. De momento no hay ninguna vacuna, no hay tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas en los casos graves. Y estos necesitan oxígeno suplementario y ventilación mecánica. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Prepararnos. Lo primero que debemos hacer es informarnos a través de fuentes confiables. En el Perú tenemos la información que nos brinda el presidente de la República a las 12:30 por la televisión nacional. Otro pueden ser medios de información confiables. ¿Qué más debemos hacer? Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o un gel a base de alcohol. Y cuando estornudamos, ¿no? Tenemos que hacer
o cubrirnos, si no tenemos nada, cubrirnos la boca con el antebrazo cuando vamos a toser o estornudar. Si tenemos un pañuelo desechable, cubrirnos y luego tirarlo a la basura y limpiarnos la mano, lavarnos la mano. ¿Cómo podemos actuar? Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Entre persona y persona, la distancia mínima es de 1 metro, la óptima es de 3 metros. Evítate tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. ¿Y nosotros cómo limpiaremos y desinfectaremos la superficie del vehículo? ¿Se han puesto a pensar? A ver, analicemos, pensemos un poquito. Obviamente, si ha habido personas que han viajado en este momento, todo está paralizado, entonces, pero igual, es la información que nos brindan, ¿no? Si has viajado a áreas donde circula el virus, hay que ponernos en contacto con alguien que lo tiene o con alguien que lo tiene, y esto para buscar una atención médica de inmediato, ¿no? Y evitar la automedicación, ¿no? Entonces, a medida que se va descubriendo más este coronavirus, va a haber nuevas restricciones, etcétera, ¿no? Entonces, la información que les he brindado es de la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Al igual que yo busco una información fiable, de igual forma, ustedes siempre hay que estar buscando información fiable. Bueno, retornemos. Entonces, ya estamos descubriendo qué es el COVID-19. Entonces, ¿qué sucedería? Y los que trabajamos en la mecánica automotriz, ¿estaremos en riesgo de contraer el COVID-19? Un nuevo estudio que se ha hecho en la Universidad de California, Princeton, en Estados Unidos, nos ha dado este pequeño cuadro que nos menciona qué tiempo vive el coronavirus en diversas cosas, en diversos ambientes y en diversos objetos. Por ejemplo, nos dice que en el aire este coronavirus vive hasta 3 horas, sobre el cobre hasta 4 horas, sobre el cartón hasta 24 horas, sobre el plástico de 2 a 3 días, sobre acero inoxidable de 2 a 3 días. Yo les pregunto, cuando nosotros desarrollamos el trabajo automotriz, ¿qué cosas encontramos dentro de un vehículo? No encontramos plástico, no encontramos acero inoxidable, cobre, incluso el aire acondicionado almacenado de los vehículos también, aún perenne de la persona que ha utilizado, estará dentro del ambiente, dentro del automóvil. Entonces sí está. Entonces, nosotros vamos a llegar a ser una de las personas más vulnerables de contraer este virus en el desempeño de nuestra labor, ¿no? Al volver a clases, por ejemplo, imaginemos que un padre de familia contaminado, asintomático, que no muestra lo que va a ser los síntomas del coronavirus, viene y nos trae el automóvil. Y como siempre, nosotros accedemos sin guantes, sin mascarilla y sin haber tomado las medidas preventivas. Obviamente que vamos a ser una de las personas que nos vamos a contagiar de este COVID-19. Entonces, ¿qué medidas de contingencia podríamos adoptar al regreso a clases? Por ejemplo, primero nos centramos en el aula de clases. Estos son unos ejemplos que nos indican y que se puede utilizar dentro del aula, por ejemplo. Al ingresar al aula, antes de ingresar, nos podemos lavar la mano, ¿no? Con agua y abundante jabón. Al toser, taparnos, cubrirnos, taparnos la boca, la nariz al toser y utilizar lo que va a ser la mascarilla o el tapaboca, ¿no? Obviamente que ya no vamos a estar en etapa de cuarentena y si uno de ustedes presenta o siente
que tiene los síntomas del coronavirus, obviamente que se debe consultar con un médico, pero para eso va a haber un procedimiento. En primera instancia, si el estudiante se siente mal, no debe asistir a clases. Debe avisar mediante sus padres y obviamente que se tiene que avisar a la línea a los encargados, ¿no?, de la salud en la zona en la cual nos encontramos. Pero si el estudiante presenta algunos síntomas dentro del aula de clases, de igual manera se me tiene que comunicar a mi persona y yo comunico a la dirección y la dirección va a hacer los procedimientos para que se les pueda atender. Y ya, de esta forma hemos avanzado con el salón de clases. Otra idea que se me puede ocurrir, poner cada silla a 1 metro, ¿no? Entonces, la ventaja es que nosotros no contamos con abundantes estudiantes en la especialidad, por lo que podría ser viable, ¿no? Y si somos abundantes, entonces siempre tener el ambiente ventilado. Pero ¿serán estas las mismas condiciones para trabajar en nuestros talleres automotrices y estar a salvos? Entonces, proponemos lo siguiente, ¿no? Y si nos protegemos de la siguiente forma, ¿cómo podríamos protegernos nosotros cuando llegue un vehículo nuevo y, por ejemplo, nos ha llegado con una persona que tiene coronavirus y no sabemos, ¿no?, si tiene o no tiene? Entonces, uno de nuestros protocolos de atención debe ser el lavado de auto a vapor de agua a alta temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, se debe lavar el auto a vapor de agua a alta temperatura? En primera instancia, se nos ha informado que el coronavirus es eliminado cuando está sometido a altas temperaturas. Al estar sometido a altas temperaturas, nosotros vamos a poder protegernos de cierta manera, o vamos a tener mayor medida de protección. Vamos a activar un escudo invisible para que este virus no pueda afectar. Pero acá podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Y cómo lavamos el auto en vapor de agua de alta temperatura? Ah, mira, acá podemos generar un nuevo proyecto. Podemos generar un lavado de autos de vapor de agua a alta temperatura. Entonces investigaremos, ¿no?, cómo podemos generar vapor de agua a alta temperatura de manera eficiente para poder hacer el lavado de nuestros vehículos, ¿no? Entonces, aquí ya nace un nuevo proyecto. Entonces, acá investigamos un poquito y podemos hacer este lavado para poder brindar. Pero la medida está dada. Lavar el auto a vapor de agua a alta temperatura. ¿Y será suficiente, profesor? Ya les dije anteriormente que nosotros estamos sometidos, vamos a ser las personas más vulnerables porque el coronavirus sobrevive sobre el metal de acero inoxidable, sobre el acero inoxidable de 2 a 3 días, sobre el plástico de 2 a 3 días, sobre el cobre 1 día, ¿no? Entonces, vamos a estar sometidos nosotros como personas vulnerables. Otra medida puede ser la siguiente: utilizar los guantes de látex desechables por los guantes comunes de trabajo. Yo sé de que cuando nosotros desarrollamos el trabajo automotriz, es un poco incómodo utilizar los guantes. Lo utilizamos como medida de equipos de protección personal, está bien, pero ahora ya no vamos a tener solamente que luchar, ¿no?, contra tal vez un corte, un golpe. Ahora vamos a tener que luchar con algo microscópico y por ende tenemos que tomar las medidas pertinentes. El hecho de utilizar un guante de látex va a evitar de que el virus podrá pasar por tu guante común de trabajo, pero por el guante de látex no. Entonces va a ser una medida de seguridad para evitar el contagio. Otra medida. Yo sé que en el desempeño de nuestros trabajos automotrices, utilizar protectores de cara
o respiradores nos va a causar incomodidad. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener el mismo flujo de aire, pero tendremos que aprender a utilizar de acuerdo al contexto, ¿no? Tenemos que adecuarnos al contexto en el cual estamos viviendo. Entonces, utilizaremos nuestra mascarilla. ¿Para qué? Para protegernos lo que va a ser nariz y boca. Y en su defecto, el Ministerio de Salud nos está indicando cómo realizar nuestra propia mascarilla, de qué tela debe ser, cómo debe ser confeccionada. Ingresamos a su página web, descargamos cómo elaborar mi propia mascarilla, elaboramos nuestras mascarillas o nos vamos a confección textil y solicitamos que en esa área nos elaboren nuestras mascarillas para poder desempeñarnos en nuestra área de trabajo. Lo ideal es que también tengamos protección de lo que va a ser los ojos. Bueno, nosotros ya contamos con nuestros lentes transparentes, pero aparte de ello hay unas mascarillas, ¿no? Hay unas mascarillas especiales que te protegen del aire y también al igual que de los lentes, pero en mejor área, ¿no? Bueno, pero en nuestro contexto vamos a utilizar lo que va a ser la mascarilla y los lentes. Ahora, ¿qué debemos hacer respecto a nuestros hábitos? Muchas veces, cuando terminamos la jornada en el taller y por el apresuramiento de querernos ir y todo eso, hay veces simplemente nos retiramos del ambiente en el cual estábamos y como teníamos una limpieza superflua, y una vez que teníamos la limpieza superflua, simplemente nos retirábamos, ¿no? Y no pasaba nada, pero en esta oportunidad no. Como nosotros vamos a trabajar con agentes contaminantes fuertes, entonces nosotros debemos hacer un lavado de manos con una desinfección fuerte. Entonces, siempre esperar los 20 segundos de lavado de manos. Ya nos habrán estado indicando los demás docentes de las diversas áreas cómo debemos lavarnos las manos. Por la tele, por la radio, por el internet, nos han indicado en el trayecto de esta emergencia cómo debemos lavarnos las manos. Entonces hay que continuar haciéndolo de esa manera. Respecto a la desinfección de los zapatos de seguridad, como nosotros trabajamos en el taller, tenemos zapatos de seguridad. Y al tener el zapato de seguridad, debemos habilitar un pequeño objeto, como el que ustedes están observando, para poder hacer el pisado, ¿no? Sobre agua con desinfectante. En este caso puede ser con lejía o con un desinfectante que ya nos vendan, ¿no? Entonces, en su mayoría podemos hacer una combinación de detergente y lejía, ¿no? ¿Para qué? Para poder desinfectar. Al salir del taller, nos lavamos las manos, desinfectamos los pies, y esto sí, ¿no? Aunque va a parecer un poco absurdo, pero el lavado de la ropa, en nuestro caso, va a ser tras la culminación de la jornada. ¿Por qué, profesor? Si cuando mi mamá va al mercado puede estar sometida al contagio y todo eso, y igual llega y se lava la ropa de forma común. Mientras no hayamos tocado un automóvil que no esté contagiado, vamos a parecer un poco excesivos en lo que hace la limpieza. Pero, ¿qué tal y si nos toca el vehículo contaminado? Entonces, al tocarnos el vehículo contaminado, esas partículas van a llegar a nuestra ropa también. Y como ustedes saben, dentro del vehículo, si ha sido contaminado, va a estar con partículas del coronavirus, no 1 hora, no 2 horas, sino de 3 o 4 días. Entonces, vamos a estar vulnerables a contagiar, ¿no? Y a ser portadores del virus. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué medidas de las que he mencionado podemos adoptar para mitigar el contagio del COVID-19, tanto en nuestro salón como en el taller, cuando retornemos al colegio? Podremos utilizar todas las medidas que he mencionado,
partes de ellas o nuevas propuestas que ustedes puedan dar, porque la información está distribuida por diversos medios para todos. Y obviamente ustedes que están al pie con la tecnología y la informática ya tienen conocimiento. ¿Qué cosas más se propondría? ¿Qué cosas proponemos para evitar el contagio en nuestra aula y en nuestro taller, retornando al colegio? Entonces, vamos a esperar eso. ¿Fue difícil reconocer e identificar algunas características del COVID-19? Sí, no. ¿Y a las medidas de mitigación? Muy bien. Ustedes me dirán sí o me dirán no, mediante las redes sociales y los grupos que estamos manejando. ¿Y por qué creen que es tan importante conocer respecto al COVID-19? ¿Por qué? Justifíquenlo. Bueno, para culminar la sesión, el primer trabajo de la semana y de la primera clase virtual va a ser las preguntas planteadas en la diapositiva anterior, ¿no? Y lo segundo va a ser, propon una medida de contingencia, aparte de las que he mencionado, para regresar al aula o taller automotriz protegidos contra el COVID-19. Recuerden que las tareas van a ser realizadas en una hoja, fotografiadas y me van a tener que enviar para poder yo hacer el seguimiento. Un gusto poder comunicarnos con ustedes, estudiantes. Cualquier consulta o cualquier duda, ya nos vamos a contactar mediante el grupo o de manera personal me pueden dar la llamada para poderles atender. Muchas gracias.